habían también otras cosas pendientes. Habíamos visto también que cuando empezábamos a trabajar con Node.js, porque estábamos instalando también SAS, que estábamos diciendo que había otra alternativa también para trabajar SAS, el preprocesador de hojas de estilo, que básicamente si no queríamos instalar una extensión dentro de Visual Studio Code. Entonces acá hay una página que era npm js, ¿sí? npmjs.com. Es una lista de todos los paquetes que incluye dentro de Node.js. Entonces, acá podemos inclusive buscar SAS, ¿sí? Y nos va a mostrar los diferentes paquetes que se pueden instalar dentro de Node.js. Nosotros estábamos haciendo uso de este NoSAS. Entonces, en NoSAS básicamente aquí nos está diciendo el comando que debemos hacer, que es npm y es la abreviación de install y NoSAS. Y básicamente antes de instalarla, nosotros habíamos dicho de que debemos inicializar Node.js para que él pueda crear un archivo tipo JSON, que es este que se llama package.json. Entonces, esta package.json lo que hace básicamente es configurar, digamos, las diferentes dependencias o paquetes que va a tener, en este caso, mi aplicación. Entonces, aquí habíamos creado package.json, le habíamos dado npm init, y cuando le damos npm init, antes de instalar npm install NoSAS, en esta parte, básicamente, le habíamos agregado este comando. Dentro del script, ¿sí? Dentro de esta etiqueta, digamos, este tipo objeto script, tiene unos atributos y este build CSS es un comando corto. Es un comando corto que cuando yo le digo, por ejemplo, npm es run, ¿sí? npm run, y después de npm run ya vienen los comandos cortos que he configurado dentro de package.json. Entonces, dentro de package.json, básicamente nosotros configuramos este comando. Si yo quiero, lo llamo de otro nombre, pero debe ir npm run, que creo que en la clase pasada lo que me hacía falta es el run y lo había olvidado, y debe ir build punto aquí raya CSS. Entonces, una vez yo lo hago, ¿sí? Es lo que hace es reconocer este comando interno, ¿sí? Y lo que va a hacer es ejecutar internamente los comandos de NoSAS para poder compilar las extensiones .scss y generar los hojas de estilos en formato CSS. Entonces, aquí la vemos. ¿Sí? Inclusive, pues yo puedo eliminar esto. Y puedo volver a colocar, voy a limpiar acá. Y puedo volver a colocar npm run. ¿Sí? Tiene que ser run de correr el comando. Y él lo ejecuta y genera lo que es ya el estilo .css. Bien, entonces dentro de este paquete, ¿sí? Siempre se van a colocar lo que son las diferentes dependencias. Entonces, una de esas habíamos instalado SAS con NoSAS y se creó este nuevo directorio que vemos aquí. Entonces, hoy vamos a seguir trabajando en este mismo archivo, pero debemos interactuar también con ciertos componentes de Bootstrap. Entonces, vamos a ir acá. Voy a ir a Bootstrap. Y nosotros alcanzamos a ver algo, vimos el DIT y vimos que en el DIT hay un container flu, ¿sí? Yo también lo puedo llamar tipo container, ¿sí? Y cualquiera de los dos, pues, él lo va a reconocer, pero ya vimos ciertas propiedades que debe tener. Entonces, en este caso, solamente embebido, damos todo el formulario, todas las etiquetas dentro de un container que es reconocido esta clase dentro de Bootstrap. Ahora bien,
Vamos a hacer algo que es cómo son los formularios. Entonces aquí en Bootstrap hay una parte que dice Forms y hay una parte que dice Validation, ¿sí? Entonces en esta parte de la validación, ¿sí?, de los formularios, ellos, digamos, tienen unas diferentes etiquetas y a la misma vez interacción para trabajar a través de Java. Y esta interacción, por ejemplo, esta interacción que vemos aquí cuando le damos a enviar un formulario, sale unas advertencias. Si lo he llenado de manera correcta, me sale en color verde y me sale el mensaje con un toldi en la parte de abajo. Please choose a username, ¿sí? Entonces, aquí básicamente me está diciendo, pues que ahora escoja un usuario, ¿sí? Estas, digamos, mensajes que aparecen en rojo y en verde, es una interacción que se hace a través con jQuery. Entonces, debemos trabajar con jQuery. Pero de nuevo, para trabajar con jQuery, dentro de este formulario, vamos a necesitar, hay varias alternativas. Una de estas alternativas es instalar jQuery como un componente dentro de Node.js, ¿sí? Entonces, básicamente, es como si nosotros acá, otra vez en la página npm.js, buscáramos jQuery. Recordemos que jQuery es una librería, antes de que saliera TypeScript, pues ya estaba jQuery y era una librería que permitía la fácil interacción a través del DOM. Entonces, jQuery aquí nos dice que si queremos instalarla, debemos de decirle npm install jQuery. Entonces, vamos a decirle aquí npm install jQuery para poder trabajar con el jQuery dentro de Bootstrap. Bien, entonces aquí ya nos instaló jQuery. Puedo aquí mirar si dentro de packet.json, mirar las dependencias y vemos que en las dependencias ya no solamente me aparece Node, Sass, sino también jQuery y la versión de jQuery, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar dentro de TypeScript? Entonces, para trabajarlo dentro de TypeScript, digamos, no es tan fácil, es decir, vamos a necesitar apoyo de otra librería de JavaScript, porque dentro de TypeScript, para nosotros poder usar jQuery, nosotros necesitamos hacer uso de una función que se llama el require, que básicamente, o el import, que es importar una librería, y eso es propio de Node.js, pero eso es propio desde el lado del servidor, ¿sí? Node.js, recordemos que Node.js básicamente, él se ejecuta más desde el lado del servidor, pero es desde el lado, un JS desde el lado del servidor. Más desde el lado de frontend, esas funciones no son conocidas o no son propias cuando el ECMAScript lo convierte a JavaScript, ¿sí? Entonces, él no va a reconocer esa parte. Bien, te tira un error, Cristian. Si puedes compartir, digamos, el mensaje que te tira el error de npm install jQuery, escribirlo o algo. O si quieres, ahora al final de la clase, me muestras, ¿sí? Dice npm error code. Ya habías instalado, ya habías hecho npm init antes de iniciar el proyecto. Bien, pero ahí parece que fuera a causa de otra librería que estuviera formando conflicto. No sé si instalaste más librerías. Yo creería, bueno, una opción es que puedes borrar la carpeta Now Modules
o puedes y colocar npm install para que vuelva otra vez a instalarte todos los módulos, todas las dependencias que existen. Uno puede eliminarla y darle npm install y él lo que lee es el package.json, ¿sí? En esta parte. Esa sería una, o sea, volver a empezar a crear el proyecto cero porque quizás está formando ahí cuando instalas jQuery, está formando un conflicto con alguna otra dependencia, lo que figura ahí. Entonces, eso también lo deben tener en cuenta, lo mismo que el versionamiento de Node.js, que a veces genera problemas y pues es propio, digamos, del programador, así que pueden recurrir a Stack Overflow, ¿sí? En tal caso, porque en cada sistema puede ocurrir errores, lo que les digo. Bien, en este caso, igual pues también me la pueden enviar a mí y si sé de algo, pues ya les puedo decir, pero casi siempre sucede por conflicto de dependencias. Bien, en esta parte que tengo aquí, lo que les dije, vamos a empezar a trabajar jQuery. Entonces, aquí yo había creado el directorio TS de TypeScript, pero todavía no he inicializado TypeScript. Entonces, voy a limpiar pantalla. Vamos a colocar entonces el comando tsinit para que pueda crear tsconfig. tsinit para que él pueda crear el tsconfig. Entonces, aquí crea el tsconfig, recordemos, y en el tsconfig vamos a configurar el directorio de salida. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a decirle que lo genere en JS. Bien. Y en esta parte de aquí, vamos a crear un nuevo archivo dentro de este TS y vamos a decirle inicio.ts. Dentro de este inicio que es TS, vamos a mirar cómo utilizar jQuery. Entonces, antes de utilizar jQuery, voy a devolverme acá para que podamos mirar un poco los formularios en Bootstrap. Entonces, lo que les decía, aquí está la interacción. Él dice más o menos las etiquetas, es decir, yo puedo hacer copy-paste, digamos, de todas estas etiquetas que tiene todos estos campos. En este caso, voy solamente a tomar estos campos. Este primer campo es el mismo for que nosotros tenemos acá. Sí, voy a copiarlo y pegarlo. Y dentro de este voy a seguir conservando el UL y el LI, ¿sí? Es decir, voy a conservar para cada uno. Voy a eliminar todos estos para dejar solamente uno simplemente. Y dentro de LI ya no vamos a tener, digamos, este tipo de etiqueta, sino que vamos a adicionar el que tiene acá. Igual él tiene el mismo label que vemos aquí y tiene el mismo input. Pero si vemos, hay unas etiquetas. Voy a copiar estas dos. Las voy a copiar aquí. Eso yo lo puedo hacer. Y voy a colocarle aquí nombre completo. Igualmente, yo siempre subo, ya está el ejercicio completo y yo lo comparto siempre en el repositorio Git. Entonces aquí, nombre completo, voy a colocar. Este for básicamente lo que hace es alinearse con la etiqueta que tiene el mismo nombre. Entonces aquí debo colocar el mismo nombre que coloqué en for, debo colocarlo dentro de la propiedad ID. Entonces aquí está el label, está un valor, pero no le vamos a colocar un valor. Vamos a utilizar la propiedad placeholder y vamos a decirle nombre completo. Entonces, en esta parte vamos a mirar qué es lo que estamos viendo. Voy a abrirlo. Entonces, si nosotros vemos, básicamente hay unos estilos de Bootstrap como tal. ¿Sí? Y
básicamente está de manera responsiva. Estas etiquetas que salen aquí es porque yo utilicé una lista de elementos. Entonces simplemente me voy a estilos. Puedo decirle dentro de esto que lo coloque sin, digamos, sin elementos. Recordemos que es una lista de elementos. Y lo que puedo generar aquí es npm run y correr el comando para que origine lo que es el CSS debido a que adicioné un nuevo estilo. Y simplemente pues ya desapareció. Bien, entonces aquí tengo el nombre completo. Veamos a ver qué más hay. Y hay unas etiquetas que estas etiquetas que aparecen aquí es de validaciones. Entonces estas etiquetas digamos ya están reservadas y básicamente son estos mensajes que salen en la parte de abajo, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar el mensaje, voy a adicionar las dos etiquetas, voy a adicionar tanto la buena como la mala. Es decir, si voy a tener un feedback positivo o voy a tener un feedback negativo, ¿sí? Que es el valid y el invalid. Entonces aquí voy a copiarlo dentro de esta misma etiqueta, aquí, dentro del LI, y voy a colocar aquí. Y voy a colocar aquí en esta parte, voy a colocar nombre. El nombre ya está bien, ¿sí? Que es una retroalimentación positiva. Y voy a crear esta misma, pero recordemos que esta viene con un nombre que se llama invalid, aquí. Entonces aquí simplemente voy a colocarle invalid y voy a decirle el campo debe ser requerido o el nombre debe ser requerido o obligatorio. Aquí recordemos que el obligatorio lo tenemos acá, require, que esto lo vimos en la clase pasada, pero dentro del for estamos también colocando algo que se llama no validate. Y esta básicamente, no validar, ¿qué significa? Que el for no va a tener la responsabilidad, digamos, de reconocer esta etiqueta de require, sino que eso se va a hacer a través de jQuery. Entonces voy a crear otro elemento para adicionar el botón. Entonces voy a adicionar el botón, voy a ir a la parte de Bootstrap. Acá tenemos el botón y lo tenemos acá, ¿sí? Ellos no tienen una lista de ítems, sino que tienen un div. También pueden hacer uso de ello. Yo estoy haciendo uso de algunos ciertos elementos. Y acá vemos que es un tipo botón, ¿sí? En HTML se puede utilizar de dos maneras. Se puede utilizar el button como un input tipo submit y lo coloca como un botón. O simplemente esto es propio ya de la etiqueta HTML5, que es button, y el tipo que es tipo submit. Entonces aquí vamos a decirle enviar datos. Simplemente vamos a colocarle. Y básicamente este sería, digamos por ahora, nuestro formulario. Entonces vamos a decirle que cuando envíe datos, voy a ir a herramientas de desarrollador, ¿sí? Entonces cuando envíe datos, él pueda, digamos, hacer esta parte de la validación que vemos acá. Entonces vemos que más abajo, el Bootstrap nos está mostrando cómo se debe hacer esa validación. Entonces, esto es básicamente lo que les dije jQuery. Entonces, nos está diciendo que esto es lo que debemos hacer para que el formulario pueda comportarse de la manera que vemos acá. ¿Sí? Que cuando le damos al evento submit, él pueda hacer cada una de las respectivas validaciones y colocar las etiquetas, ya sea las etiquetas de una validación correcta o las etiquetas rojas con color rojo de una invalidación incorrecta. Entonces, en este caso,
para poder hacer uso de esto, vuelvo y repito, dentro de TypeScript debemos básicamente hacer uso de jQuery. Entonces, de nuevo, vamos a inicio y vamos a mirar cómo podemos hacer uso de jQuery para que él pueda reconocerlo. Entonces, primero, para que él pueda reconocer el jQuery, voy a ir acá. Él acá me está diciendo una forma en que yo puedo importar la librería de jQuery. Entonces, yo le puedo decir de esta manera, import, ¿sí? Vamos a ver, no todas las versiones de Node.js, digamos, reconocen los comandos respectivos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me está diciendo un error, ¿sí? O sea, que quizás este comando no lo va a reconocer, ¿sí? Entonces, hay que estar, digamos, hay otro, no sé si está aquí, sí, es este. Yo puedo también hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? Todo depende del tipo también, si ustedes ven, del compilador, ¿sí? Que yo voy a tener para compilar el código. Entonces, normalmente, digamos, para trabajar el jQuery desde el lado de frontend se suele trabajar con un tipo de compilador que es AMD, que básicamente sus siglas significan de un módulo de definición asíncrono, ¿sí? Y esta es la que requiere de trabajar con jQuery, JS. ¿Qué significa eso? Que esta información que aparece aquí, de qué tipo de compilación, significa que cuando TypeScript compila en un formato determinado, yo quizás voy a requerir una librería. En este caso, yo requiero de esta. Y el tipo de configuración la cambio aquí en tsconfig, en la parte donde dice módulo, ¿sí? Entonces, donde dice módulo, yo normalmente el estándar, ¿sí? Con el que trabaja es Common JS, pero aquí tiene otros como AMD, System, UMD, la versión del EMAScript, ¿sí? En este caso, como estamos trabajando desde el lado del cliente, nosotros debemos decirle AMD, ¿sí? Porque estamos trabajando, vuelvo y repito, esta función de jQuery con TypeScript, que eso es último que se adicionó, ¿sí? También, vuelvo y repito, si quiero, simplemente no lo trabajo con TypeScript, lo trabajo directamente jQuery, ¿sí? Que es leer, incluir la dirección de jQuery. Acá busquemos jQuery, la página, que es jQuery. .com, ¿sí? Entonces, básicamente, este jQuery, yo si quiero también o lo puedo bajar o simplemente puedo incluir la dirección y esta es la información que me da en cómo yo puedo trabajar jQuery directamente. Entonces, hoy estoy explicándoles cómo trabajar jQuery desde TypeScript. Entonces, ya instalé jQuery. Debo cambiar el tipo de compilador, ¿sí? Y es con AMD. Y adicionalmente a eso, debo colocar entonces en este lado cómo importar jQuery. Entonces aquí voy a decirle import jQuery y voy a decirle require, o sea que voy a importar la librería para hacer uso de ella. Y voy a colocarle aquí jQuery, ¿sí? Entonces aquí quizás me va a originar, vamos a ver si origina un error, sí. Porque además de esto me toca instalar otro módulo. Entonces él me dice en la parte de abajo, acá, me dice que debo instalar otro módulo que son los tipos, para que él pueda reconocer básicamente jQuery. Entonces, simplemente lo que yo hago acá es ponerme en consola, voy a limpiar la consola y copio el comando que me está diciendo cuál debo instalar y qué me hace falta.
Entonces simplemente lo instalo. El comando anterior era npm install jQuery. Aquí lo copio. npm. No sé por qué me lo cambia cuando... Ok. Install jQuery. Este era el comando anterior. Y este último es este comando que he colocado, ¿sí? Entonces acá, básicamente si vemos desapareció el error, ¿sí? Son dos, digamos, dependencias. Y vemos también dentro de las dependencias, dentro del archivo de package.json, que básicamente es donde me informa, me dice cuáles son las dependencias y las dependencias de desarrollo que ha instalado, que es esta que nos hacía falta. Entonces, básicamente voy a cerrar este y una vez que ya tengo cómo trabajar jQuery, entonces voy a crear algo. Digamos, esto, digamos, quizás no lo van a aceptar las versiones que tengan de Node.js, todo depende. jQuery trabaja, digamos, con un símbolo que es este numeral. Entonces, perdón, este signo de pesos. Entonces, yo básicamente lo estoy definiendo como una constante y voy a colocar este jQuery static, ¿sí? jQuery static. Voy a colocarlo de esta manera para poder trabajar con jQuery dentro de TypeScript, ¿sí? Porque si no, él no lo va a reconocer. Y vamos a copiar el código que tenía aquí Bootstrap, ¿sí? Esta parte, para que él pueda reconocer esto. Entonces voy a copiarlo aquí, ¿sí? Y él me lo ha aceptado. Puedo dejar este, igual lo puedo quitar o puedo dejarlo. Entonces voy a dejarlo y como dije, recordemos que en el tsconfig debo tener este modo de compilación. Igual en la documentación de TypeScript dice cuáles son los modos para poder hacer uso del tipo de compilación. La constante es para que jQuery, él trabaja con esta abreviación. Acá, ¿sí? jQuery siempre trabaja con unas funcionalidades y básicamente la abreviación del signo de pesos, ¿sí? A ver, jQuery, acá está. Él trabaja con, esto es propio de la librería de jQuery, ¿sí? Digamos, para hacer el llamado al DOM, para hacer llamado a eventos, trabaja con ese símbolo. Y también, pues, jQuery trabaja con Ajax, que recordemos que antes de que saliera en Node.js se trabajaba Ajax para comunicar frontend desde el lado de servidor, ¿sí? Sí, claro. Igualmente lo que les digo, todo esto yo lo subo en el repositorio por si quieren trabajar. Entonces ahí tengo, si vemos aquí me generó un error, que aquí hay un error. Recordemos que en TypeScript siempre es importante los tipos. Entonces aquí simplemente le coloco any, ¿sí? Any para que desaparezca el error. Recordemos que en TypeScript son los tipos. Y simplemente lo que vamos a hacer entonces ahora es generar, compilar, y va a compilar en tipo AMD y va a generar el JS. Entonces aquí voy a limpiar pantalla, lo voy a decir TSC y lo voy a decir en modo wash. Bueno, aquí me generó, bueno, aquí voy a salvar de nuevo. Sí, aquí era porque no había salvado. Ya salvé y vemos que básicamente si ustedes compilan, luego hacen la prueba y cambian el tipo de compilador. Es decir,
cambien este como command JS en vez de AMD y se van a dar cuenta que el código que va a originar es un poco diferente, sobre todo en la parte de importación y exportación para hacer uso de otras librerías. Entonces aquí él ya me originó inicio, ¿sí? Pero vuelvo y repito, dentro de la misma página de jQuery me está diciendo que si yo voy a trabajar con este tipo o este módulo para mi browser desde el lado del cliente, dice yo le recomiendo trabajar con Require JS. Entonces vamos a mirar aquí. Son varios pasos los que hay que hacer, lo que les digo, para poder trabajar. Entonces, Require JS, digamos, es un módulo que este es el que permite trabajar, digamos, en este caso, TypeScript con jQuery. Pero adicionalmente, desde el lado, necesito el Require JS. Porque, vuelvo y repito, TypeScript lo que hace es importación y eso es propio desde el lado de servidor de Node.js, más no propio desde el lado del frontend. Entonces, aquí yo necesito, es decir, aquí yo ya tengo inicio, ya puedo hacer uso, aquí antes del body, recordemos que nosotros podemos colocar el famoso etiqueta de script CRC y podemos colocar acá JS inicio, ¿sí? Podemos colocar esta etiqueta inicio, pero voy a colocarla, él me va a generar un error. Entonces voy a llamarla acá, ¿sí? Y voy a hacer el llamado a esta parte. Entonces aquí él me va a generar un error y el error que me va a decir es de export no definido, ¿sí? Para que este error pueda, digamos, dice que no lo reconoce, yo puedo hacer uso de este Require JS, ¿sí? Porque el export no es propio desde el lado de frontend y de JavaScript. Entonces, esto necesita de este módulo. Aquí incluso dice si usted va a usar jQuery, ¿sí? Entonces, muestra unos ejemplos y él tiene también una versión, aquí dice de Require con jQuery. Entonces implemento dentro de este repositorio y descargo dentro de este, ya tienen incluida el Require jQuery. Entonces aquí simplemente esto vuelvo y repito. ¿Por qué se hace tantos pasos? Porque el TypeScript se creó mucho después de que ya existiera jQuery. Entonces, lo que hicieron fue de una u otra manera ajustar de que se pudiera trabajar jQuery dentro de TypeScript. Bueno, aquí yo ya la había descargado, entonces acá simplemente está aquí interno, voy a bajarme el Require jQuery y voy a pegarlo dentro de este inicio. Entonces voy a arrastrarlo y voy a adicionarlo. Bien, ya lo tengo. Entonces, una vez que ya lo tenga, básicamente hay una forma de trabajarlo. Voy a ir a esta parte. Me voy a devolver, inclusive acá, donde aparece el código y él muestra que la manera de trabajar es que yo debo adicionar una nueva propiedad dentro del script y es data main. ¿Sí? Debo adicionar cuál es el archivo que hace el llamado a el require. Entonces aquí prácticamente voy a copiar esto y voy a pegarlo acá. Entonces lo que debo tener en cuenta es que el archivo que ya va a llamar se va a llamar inicio y el require jQuery está en mi directorio JS, ¿sí? Aquí.
Entonces simplemente grabo o salvo y vamos a ver si desaparece el error. No desaparece. Vamos a ver qué más debo considerar y no he considerado. Entonces ese sería por ese lado. Y por este lado voy a mirar acá. Este igual ya está hecho, sino que hay que hacer varios pasos para eliminar esta parte de ese problema. Y dentro de esto, vamos a ver qué más debo considerar. Dentro de estas funcionalidades, voy a mirar aquí si aquí omití algo. Dentro de estas variables también debo tener en cuenta vamos a mirar si volví a equivocarme. Está bien. Pero creo que hay algo también en una variable que debo considerar y la olvidé. Creo que es esta default import. Miremos acá. Vamos a ver si acá me dicen algo dentro de esta parte. Bueno, acá está la información. Esta también es otro modo de definir el jQuery, ¿sí? Y yo poder colocar en esta parte el TypeScript, también yo lo puedo hacer. Voy a colocarlo acá. Sin pegar esto. Voy a crear esta parte también. Yo lo puedo colocar. Pero si ustedes ven, vuelve a generar error. Por eso les digo, hay que encontrar, digamos, los ajustes correctos para que él pueda trabajar esta parte de la importación de jQuery. Entonces, aquí ya lo ha hecho. Aquí lo que está originando error básicamente es esta parte del inicio. Voy a volver acá y voy a mirar de nuevo. Y básicamente el error es este error que está viendo, que es en la parte del export. Entonces voy a suspender esta parte aquí en el tsconfig. También debo considerar otra variable que no recuerdo si es esta. Y voy a colocarle tipo false. Voy a eliminar esta parte de acá para que vuelva a originarme el archivo inicio.js. Y en esta parte de acá voy a hacer algo por ahora. Voy a quitar esta parte de función y simplemente voy a dejar estas llamadas. Entonces, de nuevo, si vemos el error desaparece, aquí ya no sale, pero parece que está formando todavía un conflicto, es con lo que he colocado aquí internamente. ¿Sí? Al colocar esta parte de esta función, hizo un conflicto. Vamos a ver si voy a quitar esta función, simplemente voy a dejarlo así. Y no recuerdo, vamos a dejarlo así. Y vamos a mirar. Ya se fue el error. Entonces aquí ya vimos cuando era esa variable, este tsconfig, perdón, que me había olvidado, que es permitir el default import, hay que colocarlo como tipo false, ¿sí? También para que él pueda aceptar el jQuery. Y acá, entonces ya vemos
que si nos llenamos el dato obligatorio, nos está mostrando y si nos da, nos marca, digamos, diciendo que está bien. Y podemos tener otros campos. Voy a colocar acá en el índice otro tipo de campo, ¿sí? Yo también puedo tener, voy a crear otro campo y voy a explicar más elementos de Bootstrap. Antes de finalizar la clase, aquí yo, por ejemplo, voy a crear el root, ¿sí? También para que lo consideren, el formato de root está bien. Entonces, el root viene, digamos, formado por un conjunto de caracteres numéricos, pero viene acompañado de un formato determinado. Entonces, normalmente, ese tipo de formato, voy a colocarle que es root, y aquí también voy a colocarle que es root. Recordemos que esto cambia, no pueden ser iguales, pero hay una propiedad dentro de este input que no lo vimos, la clase, y hay una propiedad que se llama pattern, ¿sí? Y este pattern lo que hace es establecer un patrón de validación, que básicamente es como yo debo escribir el campo bajo ese formato. Por ejemplo, si es un número telefónico o si es un root. Entonces, este pattern básicamente son expresiones regulares, ¿sí? Y hay una página que aquí las doy, que se llama HTML5 Pattern. Muestran los diferentes tipos de patrones, ¿sí? Que ese es la equivalencia en español, donde dice la expresión regular si yo quiero validar un determinado formato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero validar que sea alfanumérico, entonces aquí le estoy diciendo las letras de la A a la Z minúscula y las letras de la A a la Z mayúscula más los números del 0 al 9, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, yo simplemente lo coloco acá, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, estamos validando o simplemente le estoy diciendo las letras de la A a la Z mayúscula y los números del 0 al 9. Es decir, que simplemente lo que va a hacer es aceptarme en este formato los valores alfanuméricos, pero siempre y cuando los alfabéticos sean mayúsculas. Entonces, él no me va a aceptar. Por ejemplo, aquí me va a salir otra vez, pues nombre debe ser obligatorio. Recordemos que esto es porque no le dije el root, no tiene el formato adecuado, algo así. Entonces aquí, yo aquí sí ya lo hago entre letras mayúsculas y numéricas, ya me valida, pero si le digo minúsculas, no me va a validar. Aquí sí, porque simplemente le estoy diciendo que es un campo tipo texto y este sería, digamos, el formulario. No entendí bien, Crisia, ¿en qué parte le pongo el punto? Ah, en el patrón. No, profe, me refería a que si en el campo, ahí en el HTML, si ingresa el root con puntos, si lo Ah, consideraría vale, vale. válido. El formato ustedes lo pueden hacer. Normalmente, siempre en los formatos uno les dice escriba los números sin punto y solamente el dígito verificador se le coloca una raya. No sé si han visto en los formularios cuando a veces tocan completar el root. Se les puede informar al usuario, decir digite el root sin puntos y el dígito verificador, ¿sí? Y, profe, si por ejemplo yo quisiera validar eso, de que ingrese el dígito verificador, pero solo ingrese, ese sea el penúltimo
carácter ingresado, eso lo tendría que hacer en un TS, en el TS también. Sí, en esa lo tendrías que hacer dentro de TypeScript. Ajá. O sea, eso era una de las dudas que tengo. ¿Cómo obtengo los datos para poder hacerlo en TypeScript? O sea, obtengo el dato del input. Vale, eso, digamos, por ejemplo, cuando se envía el formulario, una de dos puedes hacer cuando se envía el formulario, al final lo que haces es validar. Y otra es utilizar el evento. Y sería el evento onChain, que en jQuery, aquí no tengo abierto jQuery, aquí lo tengo, que ese evento lo que hace, aquí están los diferentes eventos, que esos trabajan, son los mismos eventos del Doom. Y dentro de estos eventos, vamos a ver si aquí abren. Hay un evento que es el evento onChain, que ese evento onChain es básicamente cuando estoy digitando, ¿sí? Digamos aquí, estoy digitando esto, ¿sí? Entonces, cada vez que digito o hay un cambio dentro del input, él va a ir a leer ese evento y yo tengo una validación o algo programado, ¿sí? Es eso. Hay otro evento, como les digo, vamos a mirar aquí en el buscador o el chain. Aquí está. Este es un evento, este es el chain, ¿sí? Que ese es el que se trabaja con el jQuery, que es ese tipo de eventos cuando uno digita, ¿sí? Y sería ese tipo de validación que puedes hacer. O sea, Comprendo. te toca trabajar son con los eventos del DOM o con los eventos del jQuery, en este caso. O simplemente cuando le des clic al botón, a enviar, lo que haces es validar. Validar y validar el campo que compone root. Sí, es que eso quería hacer, profe, pero no entendí muy bien cómo tenía que sacar el dato de ahí y vincularlo con el botón. No intenté probar, Para pero no me leer, salió. digamos, en esta parte, es de la misma manera. Es decir, acá tú puedes tener, por ejemplo, puedes tener acá, bueno, aquí en vez de bar es LED, pero puedes tener aquí LED y puedes tener, qué sé yo, input y lo mismo, document get element by ID. Sí, lo mismo que habíamos visto, bueno, aquí estoy mezclando esta parte de jQuery, pero aquí colocabas lo mismo que se había visto con el DOM. En TypeScript, aquí colocas es el ID de este elemento, que es del input. Entonces, aquí le colocamos que este se llama root, ¿sí? Entonces, este es root. Y para conocer ese, vamos a decirle console log. Puedes conocer a través de algo que se llama el value, ¿sí? ¿Qué es el valor? Vamos a ver si me lo reconoce. Vamos a decirle tipo any y vamos a decirle que lo imprima. Entonces voy a ir acá y vamos a mirar. Tengo que originar, no sé si he originado. Así, ahí se está originando, pero debo colocar esto dentro de todo lo que se llama Fusion. Voy a colocar esto aquí. Aquí no estoy leyendo el evento Summit, por lo que lo estoy haciendo con Bootstrap. Entonces voy a colocar esta parte a ver si imprime o reconoce. Acá. No, entonces voy a hacer algo. Voy a ir.
entrada, más bien, y entrada. Vamos a ver aquí, voy a dejarlo como estaba. Y si no, lo hacemos con jQuery. Entonces acá, acá está leyendo for. Bueno, acá tengo que quitar, voy a hacer algo. Voy a quitar todo esto. Vamos a ver si no lo deja. Y voy a llamar, el problema es que aquí tendría que volver a hacer el formulario normal, pero aquí. Y anular esta parte de no validate para no hacerlo con Bootstrap. Y aquí, vamos a ver. Pero es de la misma manera, es decir, aquí él está validando y debes hacer llamado al evento submit. Recuerda que para el evento submit, por ejemplo, en un formulario, nosotros igual, lo que hacíamos, esto tenía un ID, el formulario, ¿sí? Entonces, el formulario, yo lo voy a llamar formulario. Sí, lo estoy haciendo sin jQuery. Y acá, básicamente, yo voy a declarar algo que se llama formulario. Es igual document.getElement formulario. Y voy a comenzar a leer los eventos de ese formulario. Entonces, de formulario, uno de los eventos. Entonces recordemos que había uno que escuchaba eventos que era el adicionar event listener. Entonces había un evento que es el evento submit, ¿sí? Y acá básicamente creábamos una función, ¿sí? Y dentro de esta función, este evento, voy a decirle simplemente esto. Esto que estoy imprimiendo acá es esto. Es cuando le dé clic a esta parte. Sí. Y necesito saber es, a ver. El problema es que como tengo formulario y voy a dejar la clase. Quiero es, bueno, además que tendría que anular jQuery, voy a quitar de nuevo jQuery acá. Acá voy a dejar jQuery, voy a quitarlo para que mostrarle un poco en cómo se trabajan los formularios con TypeScript directamente sin esto. Entonces voy a comentar esto y voy a adicionar acá el script de inicio. Simplemente trabajando directamente sin jQuery, solamente JavaScript con el formulario. Y voy a comentar esta parte, ¿sí? Solamente para explicar esta parte de los eventos que se trabajan con formulario directamente y TypeScript. Esto no. Esto simplemente lo defino como any. Y ahí he originado, entonces miremos si ya logra leer este evento en el index. Todas estas etiquetas, el problema es que es dentro de Bootstrap. Aquí yo tengo el ID y este es nombre completo.
Entonces lo que quiero es leer, si ustedes ven, cuando yo le digo digito un número, él imprime lo que es el evento ASC, ¿sí? Y se queda, digamos, no se queda ahí, es decir, se refresca rápido. Tengo que decirle event init, lo mismo que tenía TypeScript, para que él pueda refrescarse y volver a ir. Entonces, en este caso, yo estoy creando acá, por ejemplo, cualquier cosa, y aquí está imprimiendo, ¿sí? Entonces, acá simplemente le digo, ya entré al formulario, ahora lea el campo, que en este caso yo puedo colocar lo mismo, mi campo tiene un ID, entonces aquí yo le digo let para declarar una variable y le digo que el campo, un momento que creo que había eliminado algo, listo. Entonces aquí el campo se llama, por ejemplo, nombre completo. Vamos a dar el valor. Y nombre completo, básicamente, vamos a decirle lo mismo directamente con el DOM. Vamos a obtener el ID de ese campo que nosotros lo hemos llamado aquí el ID nombre completo. Entonces, sería de la misma manera nombre completo, ¿sí? Y aquí simplemente lo que hacemos es, vamos con un console log, simplemente vamos a imprimir el valor. Vamos a ver si nos genera un nombre completo, el valor del campo, para obtener el valor de este campo. Vamos a ver, value. No sé por qué me está originando. Y está sacando por defecto una etiqueta. Entonces aquí ya lo ubico. Y acá, a ver, vamos a decirle, vamos a ver si tiene, este es un input, sí, es un input lo que estamos leyendo. Entonces vamos a obtener, a ver si acá está, dentro de estas, el valor del campo. Quiero es leer el valor del campo. Vamos a ir acá al jQuery. Aquí. Y vamos a leer el valor del campo de acá de jQuery. Vamos a ver, aquí nos dice el evento Shen, pero quiero trabajar, a ver, input. Acá. Y vamos a ver si nos dice que se me olvidó, es como leer el valor del campo, que era value, pero aquí, ya sé qué pasó. Nombre, y acá simplemente le voy a decir nombre. No sé por qué no lo acepta. Ah, profe, ¿será porque en el let nombre falta el ANI? No, puedo colocarlo, pero no creo que el value, bueno, parece que sí, vamos a decir el value, a ver. Y la idea es que acá imprima es el valor, este valor que voy a recibir. No lo imprimió. Ah, sí. Imprimió, perdón, fue el nombre, ¿sí? Entonces aquí ya lo está colocando,
¿sí? Entonces, aquí yo capturo y cuando yo capturo lo que hago es validar los formatos. Es decir, aquí ya logro capturar y puedo validar, ¿sí? Puedo validar si viene, digamos, con el formato numérico, si es numérico y el tamaño es de un número de caracteres. Igual si es el tamaño, yo lo puedo validar con unas propiedades que sea más length, ¿sí? Entonces con más length yo también le puedo decir que sea unas propiedades determinadas, ¿sí? En esa parte. Entonces esa parte de la validación del root básicamente toca es una parte, se puede hacer de programación o simplemente es elegir el patrón correcto para formar. Sí, quizás el formar sean números numéricos, pero digamos, tienen que establecer la validación del el dígito de verificación. Entonces, el dígito de verificación normalmente es una letra y a veces no es una letra, es un número, ¿sí? Entonces, eso también tienen que validarlo y esa letra quizás puede ser una K, ¿sí? Entonces, esa parte la validan. En la tarea, hay una parte de la tarea que creo que se piden son validaciones, ¿sí? Ustedes deciden si esas validaciones la van a hacer con Bootstrap. Yo solamente les estaba mostrando que podían hacer uso de esas validaciones, ustedes deciden si la van a hacer, digamos, con el Bootstrap de jQuery, ¿sí? Entonces, yo les estaba mostrando esta parte de las validaciones, ¿sí? Que están acá. Si quieren, hacen la validación, que esta fue la otra parte que les mostré, directamente con TypeScript, ¿sí? Aquí yo trabajé directamente con TypeScript, entonces no tengo estilos, ¿sí? Yo puedo ir colocando los estilos, ¿sí? Y puedo ir capturando y validando, ¿sí? Por ejemplo, para el patrón del root, que creo que es el único, digamos, como que es el más, digamos, es el único que es un poco complicado, pero ni es tan complicado, digámoslo así. Simplemente bases en esta lista de patrones que más o menos les puede dar idea, es decir, el root es algo específico porque es del país como tal quien tiene ese formato del número de root, no todos los países lo tienen así. Entonces quizás también van a encontrar el patrón como lo han construido, ¿sí? Cómo lo han construido para poder validar y quizás ciertas partes les toca es validarlos con TypeScript. Y no es necesario. ¿Qué más otra cosa? Bueno, se hizo corta porque quería mostrarles cómo podemos trabajar también, pues ya sería en la siguiente. Quería mostrarles cómo trabajar menús de navegación dentro del Bootstrap. Y ya ven que los menús de navegación no es solamente un menú de navegación, sino es un menú responsivo. Normalmente los menús de navegación responsivos, digamos hasta cierto tamaño, ya le muestra como un objeto de un menú desplegable. Entonces, eso también quería mostrárselos, que estaba dentro de los componentes, que es la parte que se llama navbar, ¿sí? Estos eran los menús. Quería mostrarles cómo hacer un menú. Y el menú básicamente lo que hace es que a medida que yo voy cerrando mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Él al final va a crear este tipo de menú, ¿sí? Y esto se da usualmente en los dispositivos móviles, ¿sí? Cuando estamos navegando, entonces nos va a mostrar ese tipo de menú responsivo. La validación del chatbot por Bootstrap se puede hacer, bueno, el chatbot aquí normalmente él es como un true o un false, ¿sí? Y la validación se hace es si está chequeado el campo, ¿sí? Si está chequeado el campo.
Entonces, yo puedo tener acá, por ejemplo, vamos a ver si acá está la del chatbot con jQuery, ¿sí? Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, este es un chatbot, acá con el jQuery. Y básicamente, vamos a ver si aquí muestran la propiedad de los chatbots. Bueno, con jQuery, esta es la manera de trabajar, por ejemplo, chatbots. Vamos a ver si muestra una validación, que es lo que quiero trabajar más. Aquí miremos esta, que básicamente son estados, ¿sí? Es como un estado, ¿estoy chequeado o no estoy chequeado? Entonces, normalmente los chatbots tienen un value, ¿sí? Pero también tienen una propiedad que es checked. Y este checked es true o false siempre y cuando yo lo he activado, ¿sí? Entonces, aquí con jQuery se observa que yo puedo validar este estado de que esté chequeado, ¿sí? Con la librería jQuery. Lo puedo hacer uso de él. Entonces hay que preguntar si el botón o alguno de esos elementos, ¿sí? Porque cada uno se forma como un GRUT, ¿sí? Recordemos que en los chatbots, esto es como si fuera un vector de chatbots, ¿sí? Entonces, porque todos se llaman newsletter, 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 ¿sí? Pero cada uno tiene su valor diferente. Entonces, lo que yo hago es recorrer esto como si fuera un vector de newsletter, el componente 0, el componente 1, el componente 2, el componente 3, el componente 4, ¿sí? Está chequeado, si alguno de ellos está chequeado, es porque es el campo requerido está bien, ¿sí? Es eso. Si quieren, les voy a compartir,